Estamos a punto de despegar al mundo de las letras, los sonidos, la danza y la expresión corporal. Estamos iniciando un viaje al mundo de la imaginación y de las artes. Despegamos al mundo de Parlarte. Reciban todas y todos un cordial saludo. Estamos en una nueva emisión de Parlarte, hablando de las artes, las letras, la música, la cultura en general. Y hoy tenemos un invitado hiper mega especial, entre otros porque hace parte también del equipo de edición y de producción de este programa, y es Jesús David Sánchez Torres, maestro en música, se ha dedicado muchísimo tiempo al trabajo de la guitarra, del bajo, guitarra eléctrica, ¿cierto, maestro? Y también ha hecho producción musical. Maestro, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Hola, mi profe, ¿cómo está? Qué rico estar hoy en esta sesión de Parlarte hoy, no como entrevistador, sino como entrevistado. Correcto, eso me encanta porque vamos a hablar precisamente de un proyecto que has estado adelantando que se denomina Andinarte y tiene que ver con un nuevo aspecto de tu vida que has empezado a incursionar desde hace unos cuantos meses, ya casi año pasadito, y tiene que ver con el tiple. Yo quisiera que para poder empezar a hablar de este tema, pues nos comentes de dónde surgió esa pasión por el tiple y cómo apareció el proyecto de Andinarte. Bueno, la pasión por el tiple viene de años atrás, siempre he sido como muy curioso por la investigación de los instrumentos más que todo de cuerda, porque pues como bien lo decía el profe, yo soy guitarrista y también soy bajista y productor musical, entonces digamos que en todo este proceso de experiencias y de formarse uno como en la universidad de la calle, pues también me encontré con músicos que tenían esa como esa interpretación sobre el tiple colombiano y también en diferentes escenarios en los que me he encontrado como guitarrista, también he evidenciado el tiple colombiano ahí puesto en escena y he dicho, pues madre, qué rico sería interpretar tiple, pero más que interpretar tiple, saber cuáles fueron sus orígenes, saber dónde viene su historia como tal aquí en Colombia. Y en ese ejercicio, Máster, o sea, precisamente teniendo en cuenta esa pasión que te empieza a surgir al momento de encontrarte con el instrumento, pues me imagino que nacieron algunas curiosidades, algunas preguntas o algo que te inquietó, que quisieras saber de profundidad en este proyecto. ¿De qué se trataba, maestro? Sí, mira, una de las primeras curiosidades que yo tenía por saber era de dónde venía, ¿sí? Las primeras era de dónde venía y cuáles eran sus principales referentes, como decir, de quiénes empezaron como a construir este instrumento, de dónde venía, su aspecto social, su aspecto en la República de Colombia, cuál era lo más importante. Ujú. Ok, teniendo en cuenta eso, maestro, entonces yo quisiera preguntarle ya hablando un poquito más formalmente de este proceso de investigación, ¿cierto? ¿Cómo lograste empezar a formarte en el tiple? Porque me imagino que para poder hacer la investigación también tuviste que hacer todo un proceso de acercamiento formal al instrumento y además de eso, consultar algunos referentes, consultar algunos temas. ¿Qué fue lo que tuviste que hacer para poderte acercar a este proyecto de investigación, maestro? Mira que los principales que para empezar a investigar, como a saber de la historia del tiple, pues no se sabe como a ciencia cierta cuál es su historia o su surgimiento, así como otros instrumentos aquí en Colombia, como la guitarra, el acordeón, diferentes instrumentos que también que son muy importantes para la música aquí en Colombia. Se sabe, y según antropólogos y sociólogos, que el tiple pues ya estaba expuesto en escena entre los años 1600 y 1810. Eso es lo que se sabe a ciencia, O sea, no es un instrumento de ahorita, es un instrumento que ya tiene unos muy buenos siglos de antigüedad en el país. Sí, sí, son muchos siglos de antigüedad en el país y que también este instrumento le ha servido de estudio antropológico para saber cómo fueron el comportamiento de muchas culturas en esa época, ¿sí? Porque pues en esa época se veía la independencia de Colombia y otros surgimientos históricos, sociales que se veían venir en esa época. Claro, digámoslo así que ese instrumento, hablando de esos orígenes, de esa época, maestro, eh, ¿cómo era? ¿Era igual al instrumento actual o era completamente diferente? ¿De dónde surgió? No, no, como lo conocemos hoy en día, ha venido cambiando, digamos, los cambios que ha tenido han sido sobre todo en su fabricación, porque antes,
pues antes las cuerdas se fabricaban con tripas de vaca, con instrumentos, con cosas netamente artesanales, o sea, el proceso artesanal del tiple era muy estructurado. Uno de los referentes así como que más se sentaron como a escribir sobre el tiple es Pablo Minguet, que es un constructor y luthier, que también creó como un proceso académico, pues cuenta que el tiple se empezó a fabricar de manera artesanal, ya que querían crear como un instrumento más melódico y rítmico que acompañara a la bandola y a la guitarra en los, como en las chisgas, en lo rural, ¿sí? Ujú. Ya, o sea que sí se parecía, pero no era exactamente igual al tiple actual. No, sobre todo en su afinación. Más o menos en la época entre 1980 o antes, se afinaba en si bemol o también se encontraban otras tonalidades más, un poquito más altas o más bajas. Pero ahora, como en día, más comercialmente, como lo encontramos como tú irte a comprar un tiple, te lo van a afinar en do mayor. Digamos que ahorita lo más estándar, o como yo lo toco por ahora, es en do mayor, pero digamos que las tonalidades han venido trascendiendo con los años y sobre todo en su polifonía, ¿sí? Listo, listo. O sea, también ha cambiado la sonoridad y la forma en cuanto a la construcción. Obviamente, lo que tú decías hace un rato y eh, es que se trabajaba también con tripas de animales, ¿no? Que era lo que se utilizaba para las guitarras. Todos los instrumentos de cuerda también tenían ese tipo de encordados, ¿no? Ahorita ya se trabaja nylon, se trabaja metal, etcétera. Sí. Interesante, maestro. Y en ese ejercicio, bueno, ¿qué encontró respecto a los ritmos? ¿Cambiaron también? ¿Hay cambios en sus estructuras? O sea, primero, ¿qué se narra en esas historias o cómo es que se construyen las obras? Si hay alguna diferencia a nivel histórico o siguen trabajándose desde lo mismo, desde ese mismo origen de creación. ¿Y cuáles son los ritmos que lo representan, maestro? Sí, mira que una artista que realizó una investigación sobre la historia del tiple colombiano y el requinto, pues se metió como a los talleres de estos y pues él les preguntaba, venga, ¿y usted cómo aprendió a tocar el tiple, a crear, a hacer artesanalmente el instrumento, ¿sí? Y ahí es donde se vincula la música con la religión y pues ellos decían, pues con el favor de Dios aprendí a crear estos instrumentos y lo mismo pasa con los ritmos, ¿sí? Si tú le preguntas a los tiplistas de Jorge Velosa, muchos de ellos, pues obviamente son alma mater de la interpretación del tiple, pero muchos de ellos dicen, no, yo con el favor de Dios aprendí a tocar y aprendí viendo. Y entonces, digamos que en este proceso de los ritmos y de muchos artistas que han venido formándose, pues muchos ritmos vienen de la historia del campo, de la historia del campesino que se levanta a trabajar, de muchas evidencias que suceden al campesino como tal, ¿sí? De lo Digamos ahí, cotidiano. dime. De lo cotidiano. De lo cotidiano, exacto. Y entonces ahí es donde empiezan a surgir muchos artistas y muchos referentes, intérpretes del tiple colombiano, pero sobre todo en esta época la artesanía, la luthiería era muy común y como ya te decía, o sea, eran conocimientos que se pasaban de generación en generación y ellos decían, con el favor de mi Dios, aprendí a construir un instrumento, el tiple como tal, y era muy artesanalmente. Ya. Y bueno, y hay algunas piezas musicales que sean como representativas de estas épocas, de esos momentos y cambios históricos, maestro. Sí, claro, mira, Héctor, ahorita a continuación les voy a mostrar como toda la representación y la interpretación que realizamos con el profe César. Entonces, voy a mostrar como los videos que se utilizaron en esta y las interpretaciones que se hicieron. Claro. Y maestro, es que precisamente algo que me parece también interesante en tu proyecto y es que surge también de los semilleros de investigación, ¿es correcto? Sí, señor, surge de los millones de investigación y surge de la misma idea, de dónde vinieron estas sonoridades, por qué es importante en Colombia, y es del semillero de nuevas músicas colombianas del profe César y el semillero de investigación Significarte. Entonces, digamos que siempre nos vinculamos por ese lado, de dónde vinieron, cómo fueron esas sonoridades, por dónde irnos a investigar, ¿sí? Ujú. Ya, maestro. Entonces lo dejamos a que nos muestre en qué estos ritmos que nos quería dar a conocer. Listo, sí, señor. Interesante. Este primer tema, ¿de qué época es, maestro? Uy, este es uno de los temas más antiguos de la música andina y es uno de los más representativos, que se llama Bochica y Chaflán, ¿sí?
Es uno de los más antiguos de la música andina y es como uno de los más representativos. Obviamente, pues hay muchos temas que son más predominantes en la música andina. Aunque, ¿sabe usted, profe Héctor, que en Colombia hay un tema que se llama, es uno de los primeros temas que se grabaron aquí en Colombia y se llama Entreverado? Sí, es uno de los primeros temas que se grabaron aquí en Colombia de la música andina y que representan de gran valor simbólico para la música colombiana andina. Ya, interesantísimo, pero bueno, creo que también ahí ya se notan cambios a nivel histórico, porque creo que tú interpretaste otro tema, ¿cierto? Que es un poco más contemporáneo. ¿Cuál es, maestro? Sí, digamos que en ese proceso de interpretación también quería hacer que el tiple se viera expuesto en una manera, en un formato solista, ¿sí? Y eso es algo muy contemporáneo y de más de la academia que se está viendo hoy en día y se llama Adiós a Bogotá, es un mensaje para Bogotá como tal, y es del maestro Luis Acal. Qué bien, maestro que terminó, que tiene su museo en la ciudad de Agua de Dios, ¿no? Sí, señor. Qué bien. Maestro, ¿podemos ver ese tema? Sí, claro, sí, señor, sí. Interesantísimo, maestro. Bueno, yo los veo, pero yo no soy un experto en música y yo creo que muchos de nuestros oyentes tampoco son expertos en música, pero nos encanta escuchar. Maestro, rítmicamente o cuáles son esas diferencias que desde la experticia de un músico podríamos encontrar entre estos dos temas. Bueno, digamos que entre estos dos temas, digamos, sobre todo rítmicamente, que tanto bochica como chaflán son ritmos que van muy rápidos, van en 6 octavos, 3 cuartos, y son ritmos que los compases van muy van muy marcados, ¿sí? Entonces, digamos, la danza de Luisa Calvo es una danza que invita como a sentarse a escucharla, invita a sentarse a decir, uy, me están hablando de Bogotá, me están hablando de una ciudad, me están hablando de una ciudad importante. Entonces, digamos, son dos ritmos que van en diferentes compases y sus melodías, sus acompañamientos varían mucho, ¿sí? Digamos, bochica y chaflán, hablando un poquito más musicalmente, armónicamente, se mueven en un círculo musical muy concreto y muy estructurado, ¿sí? Digamos, se mueven en un círculo de quintas, en un círculo mayor de séptimas que acompañan estas líneas melódicas como tal armónicas, ¿sí? Que se mueven como en ese círculo armónico. Qué interesante. ¿Hay alguna parte de estos temas en los que podamos ver esa diferencia en el círculo melódico, maestro? Sí, 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 sobre todo en la interpretación de Bochica y Chaflán, que, bueno, digamos, las personas que saben más de música y teoría musical pueden evidenciar este enfoque rítmico, ¿sí? La diferencia entre estos compases, ¿sí? Y el tema de Luisa Calvo, pues es un tema que va en 2 cuartos, entonces es un tema muy lento, entonces va muy lento, ¿sí? Ujú. Ya, a diferencia del último tema que nos propones. Sí, 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 a diferencia de Bochica y Chaflán, sí, son temas muy rápidos, que es para como, que lo invita a bailar también. ¿Son más fiesteros, se podría decir, o cómo? Sí, son más fiesteros y son más, y son más fiesteros y los compases son más rápidos, pero su acompañamiento principal es la bandola. Entonces la bandola lleva un acompañamiento melódico muy marcado, ¿sí? Muy ligado, ¿sí? Qué bien, interesante, maestro. Mira, tengo aquí precisamente en una llamada, un mensaje que nos envían por el chat a Angie Balaguera, que es una compañera de la licenciatura en educación artística, y ella está preguntando, oye, yo estoy interesada en saber más del tema, pero quisiera saber si tienes algún referente que hayas encontrado en tu investigación que sea muy importante o con quien hayas podido dialogar que me permita a mí aprender un poco más acerca de ese ejercicio de lo que es conocer el tiple. Sí, mira, digamos que uno para conocer el tiple, pues han venido así como surgiendo como fenómenos musicales como muy importantes, pero uno de los más importantes y que le dio cabida como a diferentes artistas y que le abrió la puerta sobre todo a la música colombiana, que es muy importante, es los hermanos Hernández, que los hermanos Hernández representan para Colombia como los rockstars colombianos, ¿sí? Y fueron los primeros que empezaron a irse a Europa, a África, a Estados Unidos, a representar la música andina colombiana, ¿sí? Fueron los primeros artistas, sobre todo en el formato del tiple y bandola y guitarra, que empezaron como a salir de Colombia y empezar a llevar la música
hacia otros lugares. ¿Sí? Esto ocurrió más o menos allá entre los años 1980, 1990, más o menos, o antes más. Ujú. Qué interesante. Bueno, y saludos también para quienes nos están escuchando, ¿no? Porque fíjense que hay gente que está pendiente del tema. Hoy no nos pudo acompañar Socorrito, pero fíjate que Socorrito también nos envía un saludo y nos envía otro mensaje. Dice, Chuchito, te dice aquí con mucho cariño, Chuchito, que si tú puedes decirme, por favor, en dónde puede ella encontrar algún referente que esté en este momento actual, que haya podido hablar contigo, con quien tú hayas podido conversar, que facilite entender también este tema cultural de lo que es el fenómeno de la música colombiana o del tiple, porque pues, a mí también me encanta mucho la música colombiana, dice Socorrito. Entonces ahí te dejo la pregunta de Socorrito. Mira, Socorrito, el referente más actual y que también ha vinculado las músicas con la música función y todas las cosas, que también estuvo en nuestro programa fue el maestro Juan Eulogio Mesa, rey de reyes del requinto, que también nos habló acerca de la interpretación histórica del tiple colombiano. Qué bien. ¿Y tú no habías tenido una entrevista con un antropólogo, con algún maestro, creo que era, que te dio algunos referentes, algunos acercamientos también epistemológicos al tema? Sí, yo tuve una entrevista con Andrés Gómez de la Universidad de Caldas, un sociólogo, antropólogo, que me dio como ciertas claves de la música andina que como tal no se encuentran en internet y que son muy importantes en Colombia. Y entre esas referencias, entre esas como historias que me contó, fue que Jaime Llano González fue uno de los primeros músicos en Latinoamérica que empezó a vincular los instrumentos electrónicos con los instrumentos con el tiple, la bandola y la guitarra, ¿sí? Más o menos entre 1970 y 1980, fechas exactas de lo que, entonces él empezó a vincular los teclados electrónicos traídos de Estados Unidos y empezó a ponerlos en formatos de cámara, ¿sí? Y pues de ahí la música pues pega otra vuelta y empiezan a evidenciarse más fusiones musicales, como empiezan también a hacerse las trovas antioqueñas, sale Jaime Garzón y Collazos, León Cardona, y pues los hermanos Hernández, que también ayudaron a esto. Pero toda esta música viene de algo muy importante, que todo esto viene de lo rural, de las historias de los abuelos, de la historia de los campesinos. El tema creativo de la creación de los temas viene de lo cotidiano, De maestro. lo cotidiano, sí. Y mira que esto es muy importante que hablando con él me decía, hablando con Andrés Gómez, él me decía que no es el tocar, o sea, no es el, porque pues cualquier persona se puede sentar y decir, bueno, listo, voy a tocar, sino es el sentir, que era lo más importante que él me decía, el sentir de lo que tú estás tocando. Y es verdad, o sea, cuando yo me sentaba a tocar, interpretar el tiple, hacía falta un poquito como interpretación, ¿sí? Pero lo que me decía él, hace falta un poco de sentir, un poco de evidencia con lo que pasa en nuestras tierras, en nuestros campos. Qué interesante, maestro. Bueno, nos queda poco tiempo, pero yo quisiera que no nos fuéramos sin que nos mostrara precisamente el tiple, maestro, y que nos hable de él, con él en la mano. Listo, ya lo muestro, ya lo muestro, ya lo muestro. Claro que sí. Mientras tanto, yo también quisiera hablarle al público y decirle que pues hay unos ejercicios que me contaba detrás del escenario aquí nuestro maestro Chucho Sánchez. Y es los ejercicios que hacía dentro del semillero Nuevas Músicas Colombianas con el maestro César. Imágenes en las que se muestra el proceso ya de creación y de montaje. Y entonces uno de los aprendizajes como más interpretativos a nivel armónico fue el análisis que realicé sobre todo sobre su estructura musical en la que se evidencia, ¿sí? Como tal, el análisis que se desarrolló sobre estos temas, fue a analizar sus círculos musicales, por donde y se iba moviendo la canción, que se arrancaba en un mi 7, pues iba un re menor y si terminaba en un sol, ¿sí? Analizar el proceso analítico del por qué estaban esos acordes y empezar a también de manera teórica como a encontrar esos espacios vacíos de ritmos. Entonces, digamos, si voy en un do mayor, tengo que llegar a un re,
entonces pues meto un acorde disminuido y entonces genero como otro cambio sonoro dentro del compás rítmico que también se hacía así. Entonces digamos que eso y muchas cosas también que se evidenciaron en esta investigación fue que todo lo quisimos llevar como tal a un concierto virtual que la gente lo disfrutara, ¿sí? Porque un concierto virtual también se puede caer el riesgo en que fuera como muy aburrido, pero la verdad el concierto sí representa muchas cosas y tomamos muchas herramientas, sobre todo en el proceso de mezcla. Yo empecé a preguntarle a varios profesores cómo empezar a hacer la mezcla y hablo de un artista que ha grabado infinidad de temas con Gustavo Cerati, Fito Páez, Juancho Valencia y es Cachorro López, que como el internet es tan grande, pues me puse a estudiar una de las técnicas de grabación de él y pues quedan plasmadas en el proceso de producción que realicé, que es como mi primer proyecto musical que sale y más bonito, que va de parte del Semillero de Nuevas Músicas Colombianas. Muy bien, muy bien. Y desde el punto de vista de la identidad, de la cultura, ¿cómo vinculas aquí entonces los aprendizajes con respecto al semillero Significarte, maestro? Mira, Héctor, y a nuestros oyentes, una de las principales fue buscar esos procesos de identidad que todo empezó desde lo rural y empezar a formalizar esas cosas con músicas contemporáneas, ¿sí? Entonces, una de las identidades más principales es que somos colombianos y hay que empezar desde ahí a hacer ese proceso de identificación y no irnos hacia otros lados, porque Colombia tiene mucha música rica en todo, tanto en análisis armónico, rítmico, totalmente, ¿cómo decirlo? Es una música que representa el saber de Colombia, el saber histórico, el saber del patrimonio, el saber identitario cultural, que es por donde se refleja más los semilleros de investigación. Gracias, maestro. Bueno, yo creo que hemos llegado al final de esta emisión, ya el tiempo nos apremia. Les damos un agradecimiento inmenso a toda la escucha que ha estado acompañándonos el día de hoy. Obviamente a nuestro maestro que hoy pasó de ser entrevistador a ser el entrevistado, a nuestro maestro Chucho Sánchez. A nuestro director de programa, Arturo Grimaldos, a quien le enviamos un cordial y fraterno saludo, a todo el equipo del programa, lo mismo que al decano de la facultad, a nuestro rector de sede y a nuestro rector de sistema, y con ustedes quedamos para un nuevo programa de Parlaarte. Hasta pronto. Bueno, muchas gracias.